Días pasados el gobierno nacional habló de modificar algunos temas vinculados a la litigiosidad de la industria, la llamada industria del juicio en lo laboral, los caranchos, hablando de los abogados o de los jueces laborales. Ahora, es fácil mencionar que con una reforma sencilla se van a alcanzar los objetivos. Yo quiero consultar a la gente que sabe, y por eso lo tenemos a Juan Martín Morando, socio de legales de BDO en Argentina, ex juez del Tribunal Número Uno de General San Martín, magíster en Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales Internacionales, docente también en la Universidad de Buenos Aires, en la UADE, en la Universidad Católica de La Plata, y que actualmente dirige el Instituto de Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Palermo. Juan Martín Morando, bienvenido al programa. Carlos Clerici te saluda, ¿cómo te va? Muchas gracias, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, a ver, todo es tan sencillo que con un par de retoques resolvemos los viejos problemas. Ojalá fuera así de fácil. Lo cierto es que nosotros venimos arrastrando una legislación laboral vetusta ya desde Ujú. hace muchos años. Yo en el artículo un poco hablo, si hay alguien que alguna vez me escuchó en una clase se va a aburrir porque lo digo siempre, ¿no? La legislación laboral nació vieja, es como Benjamin Button, ¿te acordás del caso de Benjamin Sí, Button? la película, Pero, claro. bueno, pero Benjamin Button se volvió más joven, la legislación laboral siguió cada vez más vieja. Ajá. Entonces, nosotros en el año 74, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, que todavía está vigente con varias reformas, ya veníamos replicando un esquema de 1933. Es decir, que hoy nuestro Ujú, esquema laboral tiene nada más y nada menos que 92 años. ujú, Ponete a pensar si no cambió el trabajo, ¿no? Los trabajadores, los empleadores, todo cambió a lo largo ujú, de estos años. Sin embargo, el esquema es muy similar. Y yo creo que el gobierno, puedo decir con un poco de inocencia, ¿no? Creyó que modificando dos o tres cosas podía hacer un cambio sustancial en lo que es la ujú, legislación laboral. Y se encontró con una realidad un poco más hostil que esa, ujú, porque no basta con modificar, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que refiere a la presunción de laboralidad de cualquier relación en la cual la gente preste servicios, sino que es necesario hacer reformas más profundas. Eso es un poco lo que como decías vos en el trabajo este que escribí y que salió publicado, eh, dije, ¿no? Es necesario ir un poco más profundo. Y A esto de la ver, industria. Oh, sí, a no, ver, te- utilizando algunos ejemplos cercanos, países como Uruguay y Brasil, que están como en los extremos, ¿no? En las antípodas uno de otro. Eso me gustaría analizarlo, cómo les está yendo con sus normativas, algunas muy blandas, otras muy inflexibles, ¿no? sí, 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 son casos, a ver, son casos que son interesantes porque son países que están cercanos Claro, y tienen un sistema, te diría, similar al nuestro. parecido, Sí, claro. claro, ¿no? Si nos fuéramos a Estados Unidos, te tendría que decir, bueno, mira, el sistema es completamente diferente, no tiene mucho que ver. Pero acá son sistemas parecidos, países cercanos, la misma región. Uruguay en 2009 hace una reforma de la ley de procedimientos laborales. Y lo que hizo ahí es simplificar los procesos laborales. Ujú, Y en Uruguay lo que pasó es que se incrementó la cantidad de litigios en forma vertiginosa en un primer momento. Y eso fue realmente un cambio importante. Y en Brasil pasó la inversa. En 2017 se hace la reforma a la consolidación de las leyes laborales, la que llamó la reforma traballista de Temer. Eh, y ahí lo que se hizo es incrementar el costo de litigar, es decir, poner algunos límites a la facilidad con que una persona puede acceder a los tribunales. Y eso lo que hizo es disminuyó inicialmente, te diría casi en un 40% la litigiosidad, que fue algo muy sorprendente. Y estamos hablando de Brasil. Brasil tiene un gran récord, esto no lo digo yo, lo dice un queridísimo amigo mío que es un doctrinario brasileño, dice que es el país que tiene
la mayor cantidad de juicios por habitante del mundo. Ujú. Entonces, está 10 veces superior a la India, por ejemplo, en cantidad de juicios. Es Ajá. una cosa disparatada. Entonces, Brasil, que es un campeón de los juicios, logró reducir la cantidad de juicios. Y eso es un gran dato. O sea, con normas que dificultaron la realización de procesos de litigio, digamos. ¿Dónde está el foco? ¿Cuál sería el problema principal? La interpretación de los jueces, abogados demasiado pícaros, huecos en la normativa, porque a ver, no sé si confundo las cosas, pero cuando se dio el sistema de las ART, por ejemplo, parecía que todo iba a solucionarse también, ¿no? Y no ocurrió. O sea, ocurrió parcialmente, ¿no? Sí, sí, es una mezcla, la verdad es una mezcla fatal. Son varias cosas que hay. Ujú, Porque por una parte, vos tenés una legislación laboral, vamos a hablar primero de los juicios que no tienen que ver con la RT y por otra ujú, parte, si hablamos de la RT. En los juicios, vos tenés una legislación laboral vetusta, pero eso en combinación con algunas normas procesales o algunas interpretaciones judiciales. La provincia de Buenos Aires, de donde yo trabajé, tiene una interpretación hecha por la Suprema Corte según la cual el trabajador puede litigar gratis y ujú. si pierde no No tiene que pasa pagar nada. nada, ¿no? Ujú, Esas combinaciones generan esquemas de incentivos muy perversos. ¿Por qué te digo perversos? No quiero que se malinterprete. Una persona que tiene derecho a litigar tiene derecho a litigar. Eso ujú, nadie lo puede discutir. Pero hay situaciones en las cuales, si no existiera este ingreso ilimitado a la posibilidad de reclamar, quizás la persona lo pensaría. Ahora, ujú, yo te pregunto, Carlos, vos, si vos tenés la posibilidad de reclamar gratis algo, aunque pienses ujú. que no tenés razón, en la expectativa de que quizá te den la razón, y mucho freno uno no tiene. La Claro, verdad que no. Digamos, el único recurso escaso que pones en juego ahí es tu tiempo, está en bien. definitiva, Sí, o una ¿no? cuestión de conciencia de no hacerlo, pero bueno, eso. Eso también depende vos ponete en la situación de una persona en el estado de necesidad que se quedó sin el trabajo. Es muy fácil decirle, mira, no tenés derecho y tenés que ser consciente de que no tenés derecho. La Claro. persona va a querer, porque ahí hay una necesidad detrás, Ujú, ¿no? Tampoco creo que hay que pensar siempre en la idea de que hay un carancho atrás que le está comiendo la cabeza, ujú, ¿no? claro. Y la palabra carancho porque lo usaste vos y además porque me acuerdo de la película esta argentina, ¿no? Sí, Pero no es de Darín. de Ariel, exacto. No es algo tan real que exista este tipo de situaciones. También hay personas que están en un estado de necesidad. Ahora, pasando al sistema de la ley de riesgos, creo que en el sistema de la ley de riesgos también, ahí hay una combinación, porque por una parte vos tenés ARTs que, perdón, ARTs que tratan en lo posible de decir que nadie está incapacitado, comisiones médicas que en lo posible tratan de decir que nadie está incapacitado. Entonces, por otra parte, vos tenés personas que están reclamando diciendo que están incapacitadas. Hay ahí la posibilidad de que gente que no tenga o que esté no tan incapacitada reclame más. Y sí, porque el esquema de incentivos da para eso, ¿no? Entonces, si el esquema de incentivos da para eso, entonces es un problema real de incentivos, ¿no? Ujú. Bueno, y con respecto a los profesionales y a los representantes de la justicia, ¿qué se podría decir? Son muy propensos, porque siempre la sensación es que el trabajador siempre tiene la razón, ¿no? En principio parecería que siempre cae del lado del trabajador. Digo, me pongo en la piel del empleador, dice, estoy perdido, me hicieron el juicio, lo perdí. ¿Es que los jueces están convencidos de eso o hay otras cosas detrás, como muchos suponen? A ver, ahí hay grandes, grandes mitos en relación con esto, ¿no? Por una parte, el gran mito de que los trabajadores siempre ganan. Yo te puedo decir en el tribunal que yo integré, eh, estaba más o menos equilibrado, 50 y 50. 50 y Ujú, 50, en casos en los cuales se discutía, ¿no? Realmente, porque hay casos en los cuales no se discute porque
hay o un despido y y el empleador no paga, un despido que debe pagar, ¿no? Y no paga, o casos en los cuales no se presenta, no comparece a juicio y queda rebelde. Esas son situaciones. Pero en general, cuando se discute, y hay un 50-50. No es tan cierto que siempre hagan los trabajadores. También tengo que decirte que los jueces en general están, no sé si ideologizados, pero los jueces en general siguen un poco las directivas de la legislación. Porque la legislación es una legislación que protege al trabajador, es una cuestión constitucional, ¿no? Por supuesto, el artículo 14 bis establece la protección. Y hay como una idea de que hay que proteger al trabajador. Yo fui juez 16 años y Ujú, te puedo decir que no vi, no vi corrupción, por lo ujú, menos en lo que en lo que yo estuve. Antes trabajé en la Justicia Nacional. Sí hay gente que tiene tendencias ideológicas como todos, es decir, hay ujú, gente que tiene ideología para un lado, ideologías para el otro. Creo que un poco lo que sucede también respecto de los empleadores, sobre todo, es que a veces se llega a una situación como si yo te dijera, llegás a jugar un partido sin entrenar y sin calentar. Si vos ujú. no estuviste antes tomando recaudos para evitar algunas situaciones, y lo más probable es que en el apuro no puedas demostrar tu verdad. Entonces, Mm. nos decimos, mira, por ahí es más fácil empezar a pensar antes de que sucedan los problemas y no cuando uno ya los tiene encima, que ahí es muy difícil de defender. Claro. Bueno, después está el otro mito de que los empleadores son todos ricos y poderosos, ¿no? De la alta alcurnia de la sociedad argentina y bueno, sabemos que no es así, sobre todo los pymes que tienen que afrontar a veces demandas imposibles de pagar o que, bueno, que los ponen en riesgo hasta sus familias, ¿no? Claro. Por esto, y no pensamos nunca en los microemprendimientos. En Argentina Mm, está lleno de emprendimientos. Nosotros ahí en San Martín tenemos vecinos que uno cobraba una indemnización y compraba un Duna para usarlo como remis y tenía a otro vecino y ahí se desdibuja la calidad de trabajo. ¿Cuál es el trabajador y cuál es el empleador? Y bueno, por una cuestión podríamos decir, formal, el empleador es el dueño del Duna, pero los tipos trabajan en igualdad de condiciones, se mm. llevan más o menos lo mismo. Y son situaciones muy complejas, son situaciones muy complejas, y tenés un gran problema, que esa misma ley es la misma que se le aplica a cualquier industria multinacional. Iba a dar un nombre, pero dije no. Sí, a Cualquier una industria multinacional. multinacional. Pero, Entonces, y, gran problema. y cerrando un poco la idea, estamos charlando con Juan Martín Morando, de BDO de Argentina. Y digamos, si con retoques no alcanza, que hay que tirar toda la basura, empezar de nuevo, hacer una legislación totalmente nueva. ¿Cómo es esto? No creo que sea para tanto, no creo que sea para tanto. Yo creo Ujú, que es importante repensar algunas situaciones que tienen que ver con, primero, con qué es lo que se discute ante los tribunales. Porque convengamos que a la quien sostiene el costo de los tribunales es la sociedad ujú, en primer lugar, ¿no? Y yo siempre digo, vos dijiste que estudié Derecho y Economía. Afortunadamente a mí la economía me dio un aire en otras cosas interesantes ajá, para repensar. Y la sociedad es la que sostiene el costo del Poder Judicial. Pero no solo la sociedad, yo siempre digo, aquel que nunca accede a la justicia es el que la sostiene, porque en definitiva paga impuestos para algún servicio que no va a utilizar. Entonces, tenés esto por una parte. La idea de crear nuevos tribunales para atender a la gran demanda valga la redundancia, de demandas y de reclamos, no es una buena idea para la sociedad. No es una buena idea para la sociedad. Entonces, quizá tenemos que empezar a repensar en nuestro sistema de métodos alternativos de solución de conflictos, que son la mediación, la conciliación, y tratar de establecer un sistema por el cual lleguen al Poder Judicial aquellas cuestiones que no pueden ser resueltas con anterioridad mediante ujú. digamos, una simple negociación. Bien. Entonces, que eso podría ser de alguna manera algo que venga a reducir
Claro, que la cantidad. descomprima la catarata de expedientes. Ujú. Exactamente, exactamente. Juan Martín Morando, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, cuando hay algún tema de legal y en este caso vinculado al mundo del trabajo especialmente, que te consultamos como socio de legales en BDO Argentina. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos. Nos Un abrazo. vemos.